alcanzar el cielo, siguiendo al Maestro hasta la cruz, anunciando en todas partes a Jesús. Bienvenido, Padre Pío, te recibimos pidiendo intercesión por nuestra tierra que tiene sed de Dios, por el mundo y por nuestra conversión. Guíanos de Dios. Hola, Sumaya, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo están todos? Bendecidos, gracias a Dios. Bueno, por aquí de vuelta, gracias a Dios. Sí, Señor. Y estrenando nueva etapa. Sí, comenzando aquí les voy a mostrar, este es el libro que vamos a estar siguiendo, comenzando hoy. Vamos a estar un buen rato porque es un libro gordito con letricas chiquitas. Así que vamos a estar un buen rato siguiendo este libro, el libro de las cartas de Padre Pío, las cartas para sus hijos espirituales y cartas también dirigidas a sus guías espirituales, todos los guías que él tenía y también para sus hijos. Entonces, este es el libro que vamos a seguir por un buen rato y hoy lo vamos a comenzar. Para los que se conectan por primera vez, hemos venido haciendo una serie de programas. En un principio, del Padre Pío con su ángel custodio, una relación hermosísima de la cual aprendimos muchísimo. Luego, esa devoción que él tenía con las benditas almas del purgatorio, de las cuales también aprendimos un montón. Estos dos libros nos los regaló el padre Alessio Parente, quien fue asistente de Padre Pío durante aproximadamente 6 años, su mano derecha, el que convivía diariamente con él, el que veía esas cosas fantásticas que por más que el Padre Pío trataba de hacerlas lo más normal y cotidiano, pues no había manera de cómo hacerlas. Era extraordinario. Y entonces ahora este libro no nos lo escribió nadie sino el Padre Pío. Son cartas dirigidas a sus hijos espirituales o a sus directores espirituales, pero que ustedes van a ir viendo en el transcurso de los programas cómo es para ustedes, para Lola, para Sumaya, para Carol, para María y para todos nosotros. Esos consejos que, a pesar de que hacen tantos años que él escribió esas cartas, están más vigentes que nunca. Sí, sí. Bueno, ahora ya prontito damos comienzo para que ustedes vayan escuchando de boca del Padre Pío. Hay una parte introductoria, es como un repasito que vamos a hacer, especialmente para las personas que nos están acompañando por primera vez. Es parte del contenido del libro y luego arrancamos con las cartas. Sí, señor. ¿Qué les parece si para empezar hacemos una breve oración invocando al Espíritu Santo? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Paséate por nuestras mentes, paséate por nuestros corazones, impregna en nosotros la voluntad de Dios, que a través de nuestras palabras inspiremos a través de estas palabras, de estas cartas del Padre Pío, a otras personas a perseguir la santidad. Paséate por las mentes, los corazones y los hogares de todas las personas que nos están acompañando en este programa, que en sus mentes puedan absorber toda la información que Dios quiere que ellos reciban para que la apliquen a sus vidas, en su entorno, a sus familias, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, y que todos logremos ir por la vida siendo apóstoles de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Bueno, entonces comenzamos con las correspondencias de Padre Pío con sus directores espirituales en sus primeros años, desde 1910 al 22. Las cartas son la fuente principal y más importante para conocer al Padre Pío y su jornada espiritual. Es una manera de conocer directamente a una de las figuras más extraordinarias del misticismo cristiano. Entendemos como misticismo un sentimiento de contemplación, veneración y adoración de lo sagrado, de la divinidad, de la presencia de Dios. Podemos tener la oportunidad de meditar en la lectura de las maravillas de nuestro Señor que Él obró en su fiel servidor, Padre Pío. Que estas lecturas nos ayuden a conocer más a este santo, a aumentar nuestra fe y a querer imitar sus virtudes. Las cartas que vamos a considerar corresponden al periodo de los primeros 12 años después de su ordenación sacerdotal. Son una auténtica joya de doctrina espiritual que revela el trabajo de Dios en su humilde sirviente, iluminando su personalidad, su misión, itinerario místico y los fenómenos ordinarios y extraordinarios que lo acompañaron. Vamos a comenzar un poquito a hablar de toda la parte biográfica, los eventos biográficos del Padre Pío, hablando primero de lo que era su niñez y adolescencia. Francesco Forgione, ese era su nombre, hijo de Gracio María Forgione y María Giuseppa de Nunzio. Nació el 25 de mayo, ya prontito vamos a celebrar la fecha de cumpleaños de Padre Pío. Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, provincia de Benevento, y al día siguiente fue bautizado en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles. Su niñez transcurrió en un ambiente cristiano, familiar, bastante modesto. Francesco tenía 5 años cuando comenzó a considerar la idea de consagrarse a Dios con un fervor rara vez observado en una persona de esta edad y muy probablemente sin estar totalmente consciente de las implicaciones de una decisión tan trascendental. A esta misma edad, los primeros dones carismáticos y los violentos ataques del demonio ocurrieron. Éxtasis y apariciones. Uno de sus directores espirituales testificó que estas experiencias comenzaron a sus 5 años, cuando él ya tenía idea y el deseo de consagrarse para siempre a nuestro Señor. Y estas cosas, estos fenómenos ocurrían continuamente. Cuando le preguntamos por qué las ocultó por tanto tiempo, hasta 1915, el joven Padre Pío francamente contestó que no las comunicó porque él creía que estas cosas le sucedían a todo el mundo. O sea, el Padre Pío honestamente creía que todo el mundo podía ver a la Virgen, que todos podíamos ver al Niño Jesús, a San José, y por eso para él eso era muy normal. Y no las comentaba. A los 11 años, Francesco se acercó al altar eucarístico por primera vez, como era la costumbre en esa época, y el 27 de septiembre de 1899, y con mucha alegría espiritual, fue confirmado. Con respecto a los compañeros de su edad, Francesco era reservado. En la villa era conocido por su conducta ejemplar y por su asistencia en la mañana y en la noche a la iglesia parroquial. Ahora vamos a hablar de su vocación religiosa. Algo se estaba madurando durante este tiempo en esta alma inocente del Padre Pío. Cuando tenía 15 años recibió una advertencia de las situaciones que tendría que enfrentar con el demonio. Y de hecho, él tuvo que encarar a Satanás cuando tuvo que escoger el camino a seguir. Decisión que estuvo iluminada por la gracia. 20 años más tarde, él recordaba con emoción aquel combate. Querido Dios, ¿quién puede describir el martirio que atravesé dentro de mí? Hasta el recuerdo de ese combate interior hace que mi sangre se congele en las venas. Aunque casi 20 años han pasado desde entonces.
Escucho la voz del deber que me dice que te obedezca. Oh, verdadero y buen Dios, pero tus enemigos y los míos me tiranizan, me dislocan los huesos, se burlan de mí y hacen que me retuerza en agonía, decía el Padre Pío. Sobrepasado todas las dificultades de su camino, Francesco fue vestido con el hábito de los capuchinos el día 22 de enero de 1903, en el noviciado de Morcone, y cambió su nombre por el de Fray Pío de Pietrelcina. El 22 de enero del año siguiente fue admitido a la profesión religiosa y 4 años después profesó sus votos solemnes para el único propósito con el que él escribió en un documento oficial de atender con toda mi alma y entrega por entero el servicio de Dios. Así, en el convento capuchino San Elías de Piazzini, el 27 de enero de 1907, Padre Pío firmó el pacto de la consagración que él había previsto cuando tenía apenas 5 años, era un pequeño niño. Lo culminó en 1907. Sus estudios eclesiásticos. Inmediatamente después de profesar sus votos, Fray Pío continuó los estudios necesarios como retórica, filosofía, teología en diferentes conventos. Nada nuevo se notaba en su vida interior, pero como él dijo después, carismas divinos no faltaron. El 10 de octubre de 1915 le escribió él a su director espiritual de entonces. Su primera pregunta es, ¿qué quiere saber cuando Jesús comenzó a favorecer a esta pobre criatura con visiones celestiales? Si no estoy equivocado, estas debieron haber comenzado no mucho tiempo después del noviciado. Órdenes sagradas. En su segundo año de teología, Fray Pío recibió la orden menor, el 19 de diciembre de 1908, y el subdiaconado lo obtuvo el 21 de diciembre de 1908. En Benevento, fue ordenado diácono en Morcone en 1909 y luego como sacerdote el 10 de agosto de 1910. Celebró su primera misa en Pietrelcina el 14 de agosto. Su residencia en Pietrelcina. La salud quebrantada obligó al Padre Pío a interrumpir el curso regular de sus estudios. Con la esperanza de que un cambio de aires ayudara a restaurar su salud, los médicos y sus superiores lo enviaron de nuevo a Pietrelcina en mayo de 1909. Acá, con excepción de pocos intervalos, permaneció hasta 1916, luchando contra esa misteriosa enfermedad que atacaba su cuerpo frágil. Esta fue una etapa de una intensa vida interior, perseverantes y arduos caminos en su jornada espiritual, que está abundantemente ilustrada en sus cartas. Hacia la mitad de octubre de 1911, luego de ser examinado por el doctor Antonio Cardarelli, Padre Pío estuvo acompañado por el provincial Padre Benedetto de San Marco en Lamis al convento de Venafro, en la provincia de Campobasso, donde Padre Pío iba a quedarse. Hubo varios intentos de sacar a Padre Pío de Pietrelcina para que se pudiera quedar en el convento durante este periodo. Pero su enfermedad cobró un giro alarmante, y para evitar un desenlace fatal, Padre Pío es regresado de vuelta a Pietrelcina el 7 de diciembre. Al día siguiente, cuando la gente lo vio, decía que lucía como si no tenía nada. Padre Agostino dijo lo siguiente acerca de esta estadía de Padre Pío en Venafro. El padre guardián para aquel entonces, que se llamaba Padre Evangelista de San Marco en Lamis, lo acompañó hasta Nápoles para un chequeo médico. Los doctores no entendían lo que sucedía. En Venafro, en 1911, en el mes de noviembre, el Padre Evangelista y yo estábamos conscientes de los primeros fenómenos sobrenaturales. Yo presencié muchos éxtasis y ataques diabólicos y escribí todo lo que escuché decir durante los éxtasis y la manera en la cual el demonio lo molestaba. Mientras él estuvo en Venafro, solo se alimentaba de la Eucaristía, cuando él celebraba la misa o cuando recibía la comunión y no podía celebrar la misa. Para el Padre Benedetto, el provincial, era muy desfavorable por la prolongada estadía de Padre Pío en Pietrelcina, fuera del convento. Y para Padre Pío esto era causa de más sufrimiento. Pero ya que su retorno al convento no era posible, el provincial obtuvo para él
en 1915 un permiso que lo autorizaba a permanecer fuera de la orden del convento para cuidar de su salud. Esto dio esperanzas para su recuperación y le permitió seguir vistiendo el hábito de los capuchinos. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Había confusión en todas partes. Muchos de los sacerdotes fueron llamados a cumplir con su servicio militar. Padre Pío también se reportó a las filas para el servicio militar. Esto fue el día 6 de noviembre en 1915, en Benevento, y fue designado para ir a Nápoles. Pero para el 18 de ese mismo mes, en menos de 12 días, ya estaba de vuelta en casa debido a su delicada situación de salud y con un permiso de 1 año. Mientras tanto, sus superiores estaban presionando para que regresara al convento. Una señora muy devota que vivía en Foggia, su nombre era Rafaelina Serace, que ya la van a oír nombrar muchísimo porque fue una gran hija espiritual de Padre Pío. Ella pidió que el Padre Pío viniese a su ciudad a asistirla en su seria enfermedad. Esta petición le dio la oportunidad al Padre Superior para requerir la presencia del Padre Pío en Foggia, y él obedientemente aceptó ir. De Foggia a San Giovanni. El piadoso deseo de la señora Rafaelina Serace fue el pretexto utilizado por sus superiores para llamar a Padre Pío y mantenerlo en la vida comunitaria en el convento. En la tarde del 17 de febrero de 1916 llegó al convento de Santa Ana en Foggia y se hizo miembro regular de esta comunidad. Al día siguiente visitó a la señora Rafaelina, quien murió un mes después. Y desde ese momento una nueva y fructífera etapa en la vida ministerial de Padre Pío comenzó. El aire de la ciudad no era bueno para su salud, así que el 28 de julio subió hasta el convento vecino en San Giovanni Rotondo. Y este convento, esta ciudad queda al pie del Monte Gargano, bien elevada, para quedarse unos pocos días, y allí el clima parecía ser mejor para su salud. Temprano en septiembre, el padre Benedetto le permitió transferirse a ese convento y de ser una estadía temporal pasó a ser su estadía permanente. Su vida transcurrió allí en San Giovanni Rotondo. Aquí el padre Pío permaneció por 52 años hasta el día de su muerte en 1968. Y así concluimos este breve resumen de la vida del padre Pío para comenzar después con las cartas. Vamos a cerrar con una oración del padre Pío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. He aquí que, confiado en tus santas palabras, yo llamo, busco y pido la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, interesante la vida del Padre Pío. Sí, salir de Pietrelcina, pasó allí muchos años. Y para las personas que están escuchando esta etapa de Padre Pío por primera vez, como él no podía salir de Pietrelcina, él corrió el riesgo, incluso se habló de sacarlo de la comunidad, de retirarlo, de que no fuera capuchino. Y él decía, ¿cómo es posible? No entiendo lo que está pasando después de todo este esfuerzo y ya llegar a ser, lograr tener ya mis hábitos y ya poder ser monje, fray capuchino, lo que yo quería ser franciscano, estar ante este riesgo de tener que salir, porque no puedo ir al convento, porque cada vez que él salía y iba al convento se enfermaba, al punto de tener todos estos ataques y al punto de sentir que estaba muriendo, ¿no? Y entonces los médicos y todos los superiores se asustaban y tenía que regresar otra vez a Pietrelcina. Tal vez cuando leamos un poquito de sus cartas vamos a entender un poquito mejor lo que estaba pasando por dentro, porque recuerdo que hubo una persona le preguntó qué sucedía, por qué no podía salir, y él dijo que eso era entre Dios y él.
él. Sí, pero sí sabemos que hubo muchas batallas que él llevaba contra el demonio y eso comenzó en Benafro, que aquí lo comentaste tú y todo eso se dio a conocer en Benafro. Esas batallas. Y quedó documentado por escrito. Recordemos que ahora, bueno, tenemos las redes sociales que nos ayudan. Queremos saber algo, si no existe en Google, no existe. Lo tenemos en YouTube si lo queremos ver visualmente, pero en aquel entonces todo quedaba plasmado en cartas, la importancia de las cartas, tanto las cartas que él dirigía, también el movilizarse, para él era difícil. Movilizarse, de hecho, en aquella época era difícil, no hay los medios que hay ahora. Pero imagínense para alguien que además, como el Padre Pío, tenía una situación de salud tan frágil. Entonces las cartas iban y venían, tanto con sus directores espirituales como con sus dirigidos. Y es un tesoro, los ataques y las cosas que le sucedían quedaron plasmadas por el Padre que presenciaba en los éxtasis lo que sucedía, y él presenciaba exteriormente. Luego el Padre Pío, con sus propias cartas, expresa lo que él vivía, lo que no veían los demás, pero que él vivía interiormente. Exacto. Y, y yo pienso que también para nosotros, si bien tenemos todos los medios tecnológicos ahora, qué importante es llevar nosotros mismos un diario de nuestra vida espiritual, en esos momentos de oración, luego de oración, lo que sentimos, lo que pensamos, cómo lo vivimos, la dirección espiritual, el que no tiene la oportunidad, no ha tenido la oportunidad de tener un director espiritual, póngalo en oración. Es tan importante un director espiritual. Póngalo en oración. Señor, dame un director espiritual. Escógeme tú al director espiritual, porque no lo escogemos nosotros. Sí. Y bueno, hemos comentado antes, si no consigue un sacerdote, porque a veces es difícil, ellos están muy ocupados y no tienen tiempo, los diáconos también pueden ser directores espirituales. Entonces, póngalo en oración, si no el sacerdote no puede, los diáconos pueden también ayudar. Pero sí es importante y sí es de gran utilidad buscar una persona que es un consejero y que nos ayuda, que nos presenta las cosas desde otro punto de vista y que nos pueden ayudar grandemente a ver las cosas de una manera diferente, a buscar luz. A veces no vemos las cosas o vemos todo tan oscuro y sí es de gran ayuda. Sí, se los recomendamos 100%. Nuestra vida espiritual se refleja en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en esos hábitos quizás que tenemos que hay que mejorar, pulir, en esas virtudes que quisiéramos alcanzar, pero que no sabemos cómo, pero si yo lo intento, ¿por qué no me sale? Bueno, el director espiritual también tiene esa misión de guiarnos espiritualmente para esa vida cotidiana, para esas relaciones, esa interrelación que tenemos con nuestro entorno. Y qué pensar que, fíjate, como Padre Pío, él tenía su guía espiritual. Y todas estas personas que son, uno piensa, la Madre Teresa de Calcuta, todas estas personas tienen sus guías espirituales y eso da mucha paz, da mucha paz. Y uno diría, como Padre Pío, él siendo un santo y una persona tan sabia, tan cercana a Dios, ¿cómo iba a necesitar él? ¿Para qué iba a necesitar él un guía espiritual? Y mira cómo sí lo necesitaba. Y era la única manera de él encontrar también paz interior, porque el Padre Pío era una persona que tenía una turbulencia interna, él tenía tantas cosas en su interior. Y conversar con sus guías espirituales le daba paz. Entonces, pues, y era obediente, el Padre Pío era muy obediente, no siempre, porque acuérdense que sería Padre Pío el santazo que todos conocemos, pero él no era el director del convento, el Padre Pío era un subalterno, muy importante, pero un subalterno, siempre fue obediente. El director espiritual, el jefe de nuestra oficina, el párroco de nuestra iglesia, no siempre las decisiones que tomen o lo que nos mandan es lo que a nosotros nos gusta, pero miren la obediencia, porque
porque todo tiene sentido, el que obedece no se equivoca. Padre Pío, una de las características de las muchas virtudes que tenía Padre Pío, a mí me impresiona la obediencia de él, inclusive ante las injusticias evidentes, él obedecía. Sí, es verdad, como tú acabas de decir, el que obedece no se equivoca. Ujú. El que obedece no se equivoca. Bueno, por ahí nos estaba preguntando alguien, creo que era de Brasil, porque escribía en portugués, que quiere una reliquia del Padre Pío, que dónde se consigue. Pídesela a Dios. Pídesela a Dios, porque si hay reliquias, se consiguen en muchas partes. Si alguien va a San Giovanni Rotondo, te las pueden traer. Por lo general son unas tarjetitas con un pedacito de hábito que tocó alguna reliquia de primer grado de Padre Pío. Bendito Dios, yo tengo una hace veintitantos años que me regaló mi papá, que en paz descanse, cuando Padre Pío no era santo, estaba postulado. Imagínense ustedes, y era un pedacito de hábito de los hábitos de él, que había en el principio. Ahora ya son pedacitos de tela que van tocando alguna reliquia de primer grado. Nada de esas, por lo general se traen de Italia, se consiguen en Italia, en muchas tiendas, en muchos países que las han traído y que las venden. Eso es un tema de que si de verdad les hace ilusión, pídanselo a Dios que esa reliquia les va a llegar. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Sí, con respecto al libro, no sé si tú has conseguido alguna información del libro. En español no lo he conseguido. Sí, mira, ahí están escribiendo, sí, eso es portugués. Juazeiro do Norte. Que pongamos en oración a su familia que está en el norte de Ceará. Eso es Brasil. Bueno, oremos unos por otros. El libro que tiene su madre está en inglés. Yo no lo he conseguido en español, pero lo voy a seguir Este es buscando el y libro. en lo que los tenga ubicados, se los vamos a colocar. No se consigue en Amazon, no lo he conseguido, lo he buscado en los buscadores en internet, no lo he conseguido, pero seguro que está escrito en español. Ese es Bueno, el tomo 1. este libro fue traído de Italia, pero está en inglés. Pero sí, no, yo aquí no lo. Fue un libro que fue un regalo para mí, hecho para mí, pero traído de Italia. No sé aquí dónde se podrá conseguir. Lo vamos a Sí. conseguir, ustedes van a ver, Pero se les va a dejar. en internet, hoy día en internet muchas cosas se consiguen pero bueno, bendito Dios que tenemos este libro y a través de este medio y del Grupo Oración Padre Pío y Sumaya Maracaibo y el Alegre Padre Pío, vamos a poder compartir con ustedes toda esta información y lo podemos hacer llegar a ustedes en español también. Y mientras se busca el libro en español, lo vamos a poder ir compartiendo aquí poquito a poco y podemos conversarlo también, haciéndolo, masticarlo un poquito Sí, y conversar señor. un poquito acerca de esto. Ujú. A ver qué consejitos nos da en esas cartas, Padre Pío. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer esas cartas del Padre Pío. Yo, cuando no estoy muy complicada de tiempo, trato de publicar todos los días un fragmento en un post con algún pensamiento del Padre Pío y casi todos vienen de cartas a sus hijos espirituales. Hay días que esas cartas no se las escribió a Rafaelina, me las escribió literalmente a mí, tan acorde a algo que yo estoy viviendo en algún momento. Internet está lleno de cartas del Padre Pío. De verdad que es una belleza el legado que dejó en esas cartas. Yo inclusive vi muchas imágenes de cartas con su puño y letra, con su propia firma. Y es hermoso porque a pesar de los años, son palabras tan vigentes, tan vivas, tan llenas de Espíritu Santo. Entonces, bueno, ya a partir de la semana que viene vamos a ver las cartas, a ver qué nos quiere decir Padre Pío. Sí, sí. Seguimos paseando por su biografía. Estos son sus eventos biográficos, tocando algunos aspectos de sus cartas, como la que tú hablaste, donde él dijo, donde él le dice a su guía espiritual, querido Dios,
¿quién puede describir el martirio que atravesé dentro de mí? Cuando él decía que se le congelaba la sangre, ¿no? Que cuando él recordaba cuando él estaba joven, cuando él iba a ser sacerdote, él estaba escogiendo, ¿no? Su camino. Él tuvo este sueño y esta imagen donde él tuvo que enfrentarse con el demonio. Pero él fue a pelear contra el demonio tranquilo porque él sabía que Jesús estaba a su lado. Él tuvo esta visión donde él estaba acompañado por los ángeles, su ángel de la guarda, que siempre estuvo con él, y los ángeles, había muchos, era un batallón de ángeles que lo acompañaban, y Jesús le dijo, no tengas miedo que yo siempre voy a estar contigo. Y él enfrentó al demonio, por eso él dice que se le lava aquí la sangre, porque él decía que lo describía como una figura gigante, muy grande, que lo golpeaba. Pero que él iba a esa batalla confiado porque Jesús estaba con él. Miren, nos están mandando saludos, Sumaya, desde San Giovanni Rotondo. Oh, wow. ¡Qué emoción! Cuando yo leo, yo digo, no, leí mal. Y regresé, nos mandó saludos en San Giovanni. ¡Qué bendición! Bueno, ruega por nosotros, ora por todo el grupo de oración Padre Pío y por las intenciones de todas las personas que pertenecemos al grupo de oración Padre Pío. Muchas gracias. Que nos están viendo por allá tan lejos y allá es más tarde, porque sí, allá es la tarde todavía. Para las personas que no han escuchado un poquito de la biografía de Padre Pío, se refiere a eso, a esa vivencia que él tuvo joven. Y bueno, y desde chiquito, desde sus 5 años, ya él podía ver al niño Jesús y podía ver a la Virgen María y podía ver a San Francisco de Asís y a San José. Imagínense esa bendición. Pero así como podía verlos a ellos, también fue atacado por el demonio desde tan chiquito. Él lo podía ver como una figura de un perro que lo seguía, un perro que lo atacaba. Hay una película que pueden ver en YouTube gratis, búsquenla, que es La Vida Padre Pío de Pietrelcina. Búsquenla, está disponible todo el tiempo, no tienen que pagar por esa película, está muy bien hecha y el actor principal se parece bastante a Padre Pío. El niño que hace el papel de Padre Pío es un niño lindísimo, está traducida al español, los invito a que la vean y allí pueden ver algunas de estas manifestaciones, de estos fenómenos de Padre Pío, de estos ataques del demonio que tuvo. Y esta parte que describimos, que hablamos de Menafro, también sale allí. Ahora, la semana que viene, el día 25, es el cumpleaños de Padre Pío. Aquí en el grupo de oración estamos haciéndole una novena. Si no lo han empezado, hoy es el día 3, pónganse al día porque además las lecturas que salen en esas novenas son tan lindas. Las novenas, bueno, particularmente yo, una novena, una treintena, una consagración, es un esfuerzo, porque es una constancia, es una prueba que a pesar de todo el trabajo, las ocupaciones, una como mamá, como hija, como mil cosas, te cuesta. Pero las novenas, las consagraciones, las treintenas, te rinden tanto fruto espiritual, y uno aprende tanto. Yo estoy haciendo esa novena del Padre Pío, y me muero de ternura con las lecturas. Es una belleza. Tómense el tiempo, por ahí quedan publicadas aquí en el grupo de oración Padre Pío, en el Instagram y en el canal de YouTube. Presten la atención a las lecturas, que son muy bonitas y enriquecen mucho. Y ustedes nunca van a medir los frutos que eso deja en sus almas. A veces pasa imperceptiblemente. Sí. Bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario, Nos están viendo de Italia. Vamos a tener que aprender a hablar italiano, Sumaya. Sí, italiano y portugués. Y portugués. Vamos a hacer la tarea, vamos a estudiar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dios lo permite, la semana que viene nos estaremos viendo nuevamente para entrar de lleno con las cartas del Padre Pío. Mira, desde Caracas, Venezuela. Saludos, Eddie. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Esto va a quedar publicado aquí y va para el canal de YouTube, así que lo pueden compartir también con quienes ustedes quieran. Hoy se habló bastante de los inicios del Padre Pío. Para quien no lo conozca, si ustedes sienten en su corazón que le quieren presentar al Padre Pío a alguien, preséntenselo. Hay más de un hijo espiritual del Padre Pío que todavía no sabe quién es, y a lo mejor ustedes pueden ser instrumento para ese encuentro bonito entre el Padre Pío y ese hijo espiritual que aún no lo conoce. Es cierto, es cierto. Vamos a hablar un poquito también de lo que es cómo es el fenómeno de la estigmatización. Vamos a hablar un poquito de eso. Hay personas que todavía no lo conocen y eso queda para la semana que viene. Vamos a hablar. A mí ese primer encuentro de él con esos estigmas, a mí me impresionó mucho. Y yo recuerdo que cuando yo entré a la iglesia vieja, porque hay 3 iglesias, pero a donde comenzó todo, yo a través de lo que nosotros hemos ido estudiando, yo siempre me imaginé cómo sería el coro, cómo sería, o sea, lo tenía en mi mente, pero lo quería tener. Y yo me acuerdo que yo caminaba y yo buscaba, y yo decía, pero si esto tiene 2 pisos nada más, ¿por qué no lo encuentro? Y unos sacerdotes, primero un sacerdote, un capuchino me dijo cómo llegar, y yo seguía dando vueltas, y no me expliquen cómo terminaba abajo. Luego una hermanita, una monjita, me volvió a explicar, y yo nunca me voy a olvidar cuando por fin doy la vuelta y veo el Cristo, y veo ese piso de madera. Aquello fue sublime porque además abajo estaban oficiando una misa, los cánticos en latín eran una belleza, yo caminando con cuidadito porque es el mismo piso de madera donde estuvo Padre Pío, y aquello cruje, porque es una madera muy vieja, y yo me acuerdo que yo caminé, aquello crujía, escuchaba los cánticos, me arrodillé, y yo, de sentir que yo estaba en ese sitio donde todo comenzó, el corazón me latía, no paraba de llorar, sentía la presencia del Padre Pío allí. Ese día cambiaron tantas cosas en su vida, es algo tan hermoso. Sí, y ese Cristo está allí. Y entonces ver esa imagen es de verdad que eso no se puede describir. Lo que uno siente cuando uno ve esa imagen allí. Y pues, tratar de ponerse en los zapatos de él y tratar de sentir lo que él pudo haber sentido, es impresionante, sí, sí. No se puede describir, hay que estar allí, hay que estar allí. Y es una bendición poder ir allá, aunque sea una vez en la vida, estar en ese sitio y poder ver, y es algo bien sencillo, muy humilde, es algo, una capilla bien sencillita, pero está llena al mismo tiempo de tantas cosas grandes, ¿no? Y tan significativas. Como Dios escogió a ese humilde hombre de salud frágil para tantas cosas, para tantas vidas, porque todo lo que Él ha dejado para tantas vidas, para tantos hijos espirituales, ustedes que están allí viéndonos, ustedes son hijos espirituales del Padre Pío. Sí. Y ustedes no lo escogieron, Él los escogió a ustedes. Dios los escogió a ustedes para tener a ese santo como un guía espiritual, como un padre espiritual. Y poco a poco a través de sus cartas iremos viendo esas enseñanzas, esas influencias que podemos seguir para ser un poquito mejor, para tratar de algún día verlo en la puerta, porque acuérdense que Él lo prometió. Yo me quedaré en la puerta del paraíso esperando hasta que el último de mis hijos espirituales entre. Así que bueno, no le quedemos mal, vamos a seguir aprendiendo poquito a poco de Él para tratar de ser un poquito mejores. Así. Una persona preguntó si habíamos leído hoy alguna de las cartas. No hemos leído la carta. Estamos siguiendo el orden en que este libro ha sido presentado. El libro comienza haciendo una introducción un poquito acerca de lo que es la vida del Padre Pío y la va desglosando un poco en diferentes aspectos, lo que es la parte biográfica, lo que es todos sus aspectos biográficos. Luego siguen otros aspectos más de su vida. Y luego entra de lleno en las cartas. Entonces, hoy no hablamos de las cartas per se, sino un poquito más del aspecto biográfico del Padre Pío, que también sirve como un repaso para las personas que se conectan por primera vez con nosotros.
preámbulo para entender las cartas. Ujú. Sí, entonces sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana y continuamos conociendo un poquito más de Padre Pío, que no nos cansamos de todo, siempre leemos y leemos y siempre hay algo más que aprender. Esto no se Algo acaba. nuevo. Todo el tiempo se están aprendiendo cosas nuevas de él. Sí, todo el tiempo aprendemos algo más. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias a los que nos van a ver en diferido. Dios vive en un eterno presente, así que aquí estamos todos al mismo tiempo unidos aprendiendo del Padre Pío. Nos conectamos todos los jueves a las 9 de la mañana, hora de Miami, Venezuela, 8 Colombia, todos los jueves. Y estos programas quedan en el Instagram del Grupo Oración Padre Pío, quedan en el de Sumaya y en el mío, que es @elalegrepadrepío, que es un apostolado que llevo yo con mi hijo, y además queda en el canal de YouTube Grupo de Oración Padre Pío. Entonces allí todo este material queda anterior a los que se están conectando por primera vez, anterior a esta serie de cartas que vamos a ir viendo. Hablamos sobre la devoción del Padre Pío a las benditas almas del purgatorio, cómo fue esa influencia de ellas en su vida y cómo la podemos aplicar también a nuestras vidas, esa devoción a las almas del purgatorio. Los que no hayan tenido la oportunidad, está en el canal de YouTube. Y anterior a las almas benditas del purgatorio, hablamos del Padre Pío con su ángel custodio, su relación tan hermosa con el ángel custodio, cómo se valía de él para ayudar a sus hijos espirituales, cómo nos podemos valer nosotros para ayudarnos de nuestro angelito custodio, esa maravilla que Dios nos regaló y que muchos desconocemos, todas las cosas que pueden hacer por nosotros. Entonces, todo ese material está en YouTube también, en el grupo de Oración Padre Pío Miami. Sí, entonces, bueno, los invitamos para que nos sigan acompañando los jueves a las 9 de la mañana. Y bueno, si quieren averiguar un poquito más de todo esto que ya Carol les ha comentado, pueden entrar allí y buscarlo. Todo eso está allí. Entonces, bueno, Muchísimas gracias, Sumaya, muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y bueno, Dios mediante nos vemos la semana que viene. Gracias a todos, Dios nos bendiga a todos, los bendiga a ustedes y muchísimas gracias por su compañía. Chao, hasta la semana que viene, Dios lo permita. Chao.